En todo el mundo existen sitios antiguos que siguen desconcertando por igual a historiadores y arqueólogos. Monumentos colosales de piedra tallados y transportados con métodos que aún no podemos explicar. Artefactos que parecen demasiado avanzados para su época. Y ciudades perdidas que sugieren que civilizaciones enteras surgieron y cayeron mucho antes de que la historia registrada siquiera comenzara. Durante siglos, estos lugares han planteado más preguntas que respuestas, preguntas que siguen sin resolverse miles de años después. Esta noche exploraremos algunos de los descubrimientos más fascinantes y misteriosos del mundo antiguo. No son simples historias ni leyendas, son sitios y hallazgos reales que todavía dividen a los expertos. Y cuanto más profundizas, más extraños se vuelven. Como siempre en nuestros vídeos, las imágenes que verás están para aportar contexto adicional, pero no son imprescindibles para disfrutar del viaje. Así que tanto si estás aquí para quedarte dormido escuchando de fondo mientras trabajas o simplemente acomodándote para una noche de misterios, ponte cómodo y deja que el mundo exterior se desvanezca por un rato. Y antes de sumergirnos, asegúrate de suscribirte. Subimos nuevos documentales sobre misterios antiguos cada semana y no querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora, sin más preámbulos, comencemos en lo profundo de los bosques de Siberia con un monumento de madera tan antiguo que es anterior a las propias pirámides. En el corazón de los montes Urales, en el centro de Rusia, una turbera engulló en su día los restos de un monumento sin parangón en la prehistoria. Enterrada bajo capas de suelo anegado, conservada por un accidente de la química y el tiempo, yacía una enorme figura de madera que desafiaba todo lo que se creía posible de crear por manos humanas hace más de 12.000 años. Cuando unos trabajadores que extraían turba desenterraron fragmentos de madera tallada en 1890, nadie se dio cuenta de que habían encontrado una de las obras de arte monumentales más antiguas conocidas en la Tierra, el ídolo de Shigir. Cuando las piezas fueron limpiadas y ensambladas, revelaron una figura imponente tallada a partir de un único tronco grande. El ídolo medía originalmente unos 5 o 3 metros de altura, aproximadamente la altura de un edificio de 2 plantas. Su superficie estaba cubierta con un complejo patrón de líneas rectas zigzags y diseños geométricos dispuestos en secuencias deliberadas a lo largo de todo su cuerpo. En la parte frontal había varios rostros apilados verticalmente uno sobre otro. Sus ojos eran grandes y vacíos, sus rasgos abstractos pero inconfundiblemente humanos. La primera datación por radiocarbono sitúa al ídolo de Shigir en torno a los 9.000 años de antigüedad, ya más antiguo que cualquier escultura de madera conocida. Análisis posteriores retrasaron la fecha aún más hasta superar los 12.000 años, a una época en la que la última edad de hielo apenas había terminado y los primeros bosques se extendían por Eurasia. Eso lo convierte en el doble de antiguo que Stonehenge y miles de años más viejo que las primeras pirámides de Egipto. El ídolo fue tallado durante el periodo mesolítico, cuando la mayor parte del norte de Eurasia aún estaba habitada por cazadores-recolectores. Estas eran personas para las que generalmente se les atribuía una vida sencilla, centrada en la supervivencia. Sin embargo, el ídolo de Shigir muestra un nivel asombroso de simbolismo y planificación. Cada línea y cada patrón fueron deliberados. Los rostros y los motivos geométricos sugieren una narrativa, quizá un mito, una cosmología o un conjunto de instrucciones que en su día tuvieron significado para sus creadores. Pero ¿cuál era ese significado? Sigue siendo desconocido. Las tallas recorren toda la longitud del ídolo, grabadas profundamente en la madera. Pueden identificarse 7 rostros con los ojos mirando hacia afuera en serena simetría. Las líneas entre ellos forman motivos repetitivos que quizá dividen la figura en secciones que representan diferentes reinos o seres. Algunos arqueólogos han propuesto que el ídolo representa un universo estratificado, cielo-tierra e inframundo, reflejando creencias espirituales compartidas entre las primeras culturas euroasiáticas. Otros lo ven como un marcador de advertencia, un límite hacia un espacio sagrado o una representación de espíritus ancestrales. La falta de paralelos deja su interpretación completamente abierta. El material utilizado, un único tronco grande, sugiere una selección cuidadosa. El árbol tenía al menos 150 años cuando fue cortado. Su tronco fue despojado, moldeado y tallado con herramientas de piedra. El detalle de las tallas muestra una precisión que va mucho más allá de la simple ornamentación. Incluso, la elección de herramientas y técnicas de tallado parece estandarizada, lo que implica que quienes lo crearon contaban con tradiciones artesanales transmitidas de generación en generación. En la época en que se creó el ídolo, la región en torno a los Urales estaba en plena transformación.
Los glaciares se habían retirado dejando al descubierto vastos bosques y valles fluviales ricos en caza y vegetación. Pequeñas comunidades de cazadores-recolectores ocupaban este paisaje dejando tras de sí herramientas de piedra, huesos de animales y restos de hogares. El ídolo de Shigir destaca en este contexto porque pertenece a un mundo sin templos ni ciudades, un mundo donde el arte y la religión se expresaban a través de objetos portátiles, decoración corporal y pequeñas tallas. Un monumento de más de 5 metros de altura habría dominado el paisaje circundante visible desde lejos, imponiendo su presencia en una sociedad que apenas dejó nada más a esta escala. Los diseños geométricos que cubren el ídolo se asemejan a patrones encontrados en otras manifestaciones artísticas tempranas de Eurasia. Los zigzags, los chevrones y las líneas paralelas se asocian a menudo con tradiciones espirituales o chamánicas. Estas formas aparecen en tallas cerámicas y textiles del Mesolítico a lo largo de vastas regiones, insinuando un lenguaje simbólico compartido entre pueblos muy distantes entre sí. Ya sea que el ídolo de Shigir represente dioses, espíritus o ancestros, demuestra que sus creadores poseían tanto imaginación como un profundo conocimiento de la madera como medio de expresión. La conservación del ídolo es tan extraordinaria como su creación. Sobrevivió porque quedó enterrado en el lodo anaeróbico de la turbera de Shigir, donde las bacterias no pudieron descomponer la madera. El entorno lo selló eficazmente durante más de 10 milenios. Cuando los trabajadores dieron con él, recuperaron varias secciones, pero dañaron accidentalmente partes de la figura. Reconstrucciones posteriores revelaron su escala original y confirmaron que en su día estuvo erguido, posiblemente anclado en el suelo. Cómo acabó en la turbera es incierto. Pudo haber sido colocado allí intencionalmente como ofrenda o podría haberse derrumbado en el pantano tras siglos de exposición. El misterio que rodea al ídolo se extiende a su propósito. Era una deidad, un guardián que vigilaba el paisaje, una historia visual tallada para registrar un mito hoy perdido. Los patrones repetitivos combinados con los rostros humanos sugieren una comunicación deliberada. Sin embargo, sin registros escritos, el significado permanece encerrado en las propias líneas. A diferencia de civilizaciones posteriores que dejaron inscripciones y textos, estas personas plasmaron sus creencias en símbolos cuyo lenguaje ya no hablamos. En su época, el ídolo se habría alzado en un paisaje completamente diferente al de los bosques actuales. El clima posglacial de los Urales era inestable, con inundaciones frecuentes y una vegetación cambiante. Las comunidades dependían de recursos estacionales y se desplazaban por amplios territorios. Invertir el tiempo y la energía necesarios para tallar un monumento de este tamaño sugiere una motivación extraordinaria, ya fuera espiritual, social o ambas. Pudo haber servido como punto de reunión, un marcador de identidad para grupos que se encontraban estacionalmente para comerciar o realizar rituales. El ídolo de Shigir sigue siendo el ejemplo más antiguo conocido de una escultura monumental en madera, pero también es uno de los más enigmáticos. Cada interpretación es provisional, cada teoría incompleta. Su antigüedad, su tamaño y su complejidad son hechos constatados, pero lo que las líneas talladas significaban para quienes las crearon y por qué eligieron preservar esos rostros en madera sigue siendo uno de los misterios arqueológicos más perdurables de la historia humana. Y mientras los ojos tallados del ídolo siguen contemplando a través del tiempo, el siguiente misterio se despliega miles de kilómetros al sur, donde otro monumento antiguo fue tallado con igual precisión, no en madera sino en piedra, en el extremo occidental de la península ibérica. En las afueras de Amán, la capital de Jordania, se encuentra el yacimiento de Ain Ghazal, que significa manantial de la gacela. Bajo su suelo, los arqueólogos desenterraron un descubrimiento que cambió lo que sabíamos sobre las primeras civilizaciones humanas. Ocultas entre capas de arcilla, y yeso había decenas de estatuas de tamaño natural, figuras humanas, elaboradas miles de años antes de la invención de la escritura, enterradas con esmero como si se quisiera ocultarlas para siempre. Ain Ghazal fue uno de los asentamientos más grandes del periodo neolítico precerámico, datado entre el 7250 y el 5000 a.C. Ocupaba una franja fértil de terreno a lo largo del río Sarka, abarcando más de 12 hectáreas y albergando una población que pudo haber alcanzado varios miles de habitantes. Sus gentes fueron de las primeras en practicar la agricultura y la domesticación de animales en la región. Construían casas rectangulares de adobe con suelos de yeso, criaban cabras, cultivaban cereales y aún dependían en parte de la casa. La comunidad era grande, organizada y, a diferencia de las pequeñas aldeas de los primeros agricultores, ya empezaba a parecerse a un pueblo. El descubrimiento de las estatuas ocurrió por accidente en 1983,
cuando unas obras de ampliación de una carretera cortaron el borde del yacimiento. Se llamó a los arqueólogos y bajo capas de muros derrumbados y desechos encontraron depósitos de figuras de yeso. Cuando las excavaciones se ampliaron en 1985, aparecieron más cuidadosamente enterradas en fosas bajo los suelos de las casas. Cada estatua estaba hecha con manojos de cañas recubiertos de yeso de cal modelados en forma humana y con detalles de betún para los ojos. Medían alrededor de 1 metro de altura, algunas más con cuellos largos y estilizados y rostros esquemáticos. Los ojos eran grandes y oscuros, los cuerpos estrechos y las manos pegadas a los costados. Algunas de las figuras tenían 2 cabezas, 2 rostros que emergían de un mismo torso. Su significado sigue siendo desconocido. Los arqueólogos descubrieron que todas las estatuas habían sido enterradas poco después de ser fabricadas, selladas bajo capas de tierra y sin intención de que volvieran a ser vistas. La disposición sugiere un propósito ritual. Fueron creadas para una ceremonia, utilizadas una sola vez y luego enterradas intencionalmente. Las dataciones por radiocarbono sitúan las estatuas entre el 7250 y el 6500 a.C., lo que las convierte en algunas de las representaciones humanas a gran escala más antiguas jamás creadas. Su construcción requirió un esfuerzo enorme. El yeso de cal se obtenía calentando piedra caliza a más de 800 grados Celsius. Un proceso que consumía grandes cantidades de energía y enormes reservas de madera. Para una comunidad que vivía en un paisaje semiárido, dedicar tantos recursos a crear arte significaba que el acto en sí revestía una importancia profunda. Los habitantes de Ain Ghazal vivían un periodo de transformación. En todo el Próximo Oriente, las aldeas crecían hasta convertirse en pueblos y la agricultura se extendía a lo largo del creciente fértil. Con la agricultura llegaron la jerarquía social, el ritual comunitario y los primeros experimentos de religión organizada. Las estatuas probablemente reflejan este cambio. Pueden representar ancestros, dioses o espíritus protectores. Su tamaño y cantidad sugieren que estaban destinadas a ceremonias públicas más que al culto privado. No hay 2 estatuas idénticas, pero todas comparten las mismas proporciones abstractas. Los rostros son inexpresivos, su simetría perfecta. Algunos estudiosos creen que fueron modeladas a imagen de familiares fallecidos y luego enterradas como sustitutos de los muertos, una forma de mantener a los ancestros presentes dentro del hogar. Otros sostienen que no representan individuos en absoluto, sino seres simbólicos, la encarnación de la fertilidad o la renovación. Las figuras de 2 cabezas podrían haber simbolizado la dualidad, el equilibrio entre vida y muerte o entre tierra y cielo. Sin inscripciones, el significado queda fuera de nuestro alcance. El propio yacimiento ofrece más pistas. Bajo el asentamiento, los arqueólogos descubrieron múltiples fases de construcción. A medida que pasaban los siglos, la comunidad se reconstruía sobre capas anteriores, añadiendo nuevas casas sobre las ruinas de las antiguas. En varias zonas se encontraron enterramientos bajo los suelos, con los cuerpos cuidadosamente dispuestos, a veces con cráneos enyesados separados de sus esqueletos. Esta práctica de retirar y conservar cráneos se encuentra en otros yacimientos neolíticos como Jericó y Beisamún, lo que sugiere un sistema de creencias compartido que veneraba a los ancestros como miembros activos de la sociedad. Las estatuas de yeso pudieron ser una extensión de esa misma tradición a mayor escala y con un carácter más comunitario. La factura de las figuras demuestra una habilidad notable. Sus superficies son lisas y finamente pulidas, las proporciones equilibradas. El yeso se aplicó en múltiples capas para lograr durabilidad y luego se decoró con incrustaciones oscuras para los ojos y tenues trazas de pigmento rojo en los labios. No eran experimentos toscos, reflejan planificación, trabajo en equipo y conocimiento técnico. Producir decenas de figuras requería coordinación en toda la comunidad, desde la recolección de materiales hasta la gestión de los hornos utilizados para producir la cal. Hacia el 6500 a.C., Ain Ghazal comenzó a declinar. Los estudios medioambientales muestran deforestación y agotamiento del suelo en la región, consecuencia de la agricultura y el pastoreo continuos. A medida que la tierra se degradaba, la producción de alimentos flaqueaba y partes del asentamiento fueron abandonadas. La última fase del yacimiento muestra casas más pequeñas y menos artefactos. Las estatuas pudieron haber sido creadas durante este periodo de crisis como parte de un ritual para restaurar la armonía o para implorar a las fuerzas divinas por la supervivencia. Su enterramiento podría representar el cierre simbólico de ese capítulo.
La tradición artística de Ain Ghazal tiene pocos paralelos. Se han encontrado figurillas de yeso más pequeñas en otros yacimientos neolíticos del Levante, pero en ningún otro lugar se produjeron en tal cantidad ni a semejante escala. Las figuras de Ain Ghazal parecen representar un desarrollo único, una innovación local dentro de una red de culturas agrícolas tempranas. Reflejan tanto la individualidad de la comunidad como sus conexiones con un mundo más amplio que experimentaba con el ritual y la representación. Lo que queda hoy de las estatuas son fragmentos y reconstrucciones, pero su misterio perdura. Se sitúan en el umbral entre la prehistoria y la civilización, entre la expresión simbólica y la creencia organizada. Su propósito puede haberse olvidado, pero su existencia demuestra que hacia el 7000 a.C., los seres humanos ya creaban arte monumental que trascendía la mera supervivencia intentando dar forma al pensamiento abstracto. Los habitantes de Ain Ghazal vivieron en una época en la que el mundo cambiaba más rápido que nunca. Registraron ese cambio no por escrito, sino en escultura, preservando su visión en yeso y tierra. Las estatuas aún conservan esa visión silenciosas e indescifrables, con sus ojos negros contemplando a través de 9000 años. Lejos hacia el oeste, otra cultura pronto comenzaría a dar forma a vastos monumentos de piedra no enterrados bajo tierra, sino alzándose muy por encima de ella, grabados en las laderas de las montañas y tallados en la roca viva. En lo alto de los Andes, al este de Lima, Perú, hay una meseta que se eleva a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Se llama Marcahuasi y se extiende a lo largo de varios kilómetros cuadrados de roca volcánica expuesta. El aire es escaso, el paisaje árido, y sin embargo, durante décadas este lugar ha atraído la atención por razones difíciles de explicar. Dispersas por toda la meseta, hay formaciones rocosas enormes que parecen adoptar formas reconocibles, rostros y figuras. Algunos ven animales, otros perfiles humanos, y unos pocos aseguran que hay escenas enteras talladas en los acantilados. La pregunta que ha desconcertado a los investigadores desde que comenzaron estos informes es si estas formas son obra de la naturaleza o los restos de algo mucho más antiguo. La superficie de Marcahuasi está compuesta de toba volcánica, una roca blanda formada hace millones de años cuando antiguas erupciones cubrieron la región de ceniza. Con el tiempo, el viento y el agua esculpieron la roca en formas extraordinarias. Lo que hace inusual a la meseta es la enorme cantidad de estas formas y la manera en que parecen asemejarse a figuras reconocibles cuando se observan desde ciertos ángulos. Hay una cabeza gigante con un mentón alargado y una nariz prominente, una forma que recuerda a un león y otra que parece una rana agazapada sobre sus patas. La formación más famosa se conoce como el Monumento a la Humanidad, un enorme frente rocoso que parece mostrar múltiples perfiles humanos mirando en distintas direcciones. Los geólogos explican estas formas como pareidolia, la tendencia humana a encontrar patrones donde no los hay. La roca volcánica, argumentan, se fractura de forma natural, produciendo formas angulares y redondeadas similares a rostros. La luz del sol y las sombras hacen el resto, modificando los contornos con cada hora que pasa. La meseta saltó a la atención pública en la década de 1950, cuando el explorador peruano Daniel Russo documentó el sitio de forma exhaustiva. Estaba convencido de que las formaciones eran esculturas dejadas por una civilización olvidada, posiblemente anterior a todas las culturas conocidas de los Andes. Russo fotografió y cartografió decenas de figuras, bautizándolas como el rostro del Inca, la reina africana, la rana de la fertilidad y el monumento a la humanidad. Creía que estaban destinadas a transmitir mensajes universales dejados por un pueblo prehistórico que comprendía los ciclos cósmicos. Sus ideas fueron recibidas con escepticismo, pero las imágenes que publicó cautivaron la imaginación en todo el mundo. Sea cual sea su origen, las formaciones de Marcahuasi se encuentran entre vestigios de genuino interés arqueológico. En toda la meseta se han hallado ruinas de piedra, terrazas y pequeñas tumbas, evidencia de que fue utilizada por pueblos precolombinos. Los fragmentos de cerámica la vinculan con antiguas culturas andinas que florecieron mucho antes del surgimiento de los incas. Estos restos demuestran que aquí vivieron personas o se realizaron rituales, aunque el propósito exacto del lugar no está claro. Algunos investigadores proponen que sirvió como centro ceremonial, quizá elegido por sus llamativas formas naturales y su vista dominante de las montañas circundantes. La ubicación de Marcahuasi la habría convertido en un lugar ideal para uso ritual. Su gran altitud y sus cielos despejados ofrecen vistas panorámicas de los Andes, donde los picos a menudo se alinean con los ciclos solares y lunares.
Muchas sociedades andinas construyeron santuarios en terrenos elevados para conectar con las fuerzas espirituales que creían habitaban en las montañas o apus. Si las formaciones rocosas naturales de la meseta ya sugerían figuras humanas o animales, los antiguos pobladores pudieron haberlas considerado manifestaciones de estos espíritus de la montaña e incorporarlas a sus ceremonias. La evidencia arqueológica a lo largo de los Andes respalda esta conexión entre geografía y creencia. Las culturas incas y preincas a menudo modificaban elementos naturales para realzar su significado simbólico, tallando nichos, escalones o altares en paredes rocosas que ya tenían asociaciones espirituales. En Marcahuasi incluso modificaciones mínimas podrían haber potenciado la ilusión de rostros esculpidos. A lo largo de miles de años, la erosión habría difuminado la distinción entre lo natural y lo hecho por el hombre, dejando solo las formas ambiguas visibles hoy en día. El monumento a la humanidad sigue siendo el más debatido de todos. Se trata de un gran acantilado que parece mostrar varios rostros de diferentes proporciones. Algunos observadores afirman ver perfiles que representan múltiples razas, lo que sugeriría que la formación fue diseñada intencionalmente como un mensaje sobre la unidad humana. Otros lo consideran una coincidencia y el resultado de fracturas entrecruzadas moldeadas por el viento y la lluvia. Bajo la luz directa del sol, la ilusión es impactante. Bajo la sombra, las figuras desaparecen por completo. La incertidumbre ha mantenido vivo el debate. Los pueblos antiguos sin duda conocían Marcahuasi. La proximidad de la meseta a yacimientos arqueológicos conocidos indica que formaba parte de una red más amplia de paisajes sagrados. La cultura yauyos que ocupó la región antes de la expansión inca construyó asentamientos de piedra y terrazas agrícolas a lo largo de las laderas del valle inferior. Para ellos, la meseta pudo haber servido como lugar de peregrinación u observación del cielo. Sus espacios abiertos y sus formaciones rocosas naturales habrían proporcionado un escenario espectacular para rituales dedicados a los cielos. No sobreviven registros escritos de las culturas que pudieron haber utilizado Marcahuasi, dejando la interpretación en manos de la arqueología y la geología. Las excavaciones han descubierto pequeñas viviendas circulares, piedras de ofrenda y tumbas con cerámica, lo que sugiere un uso estacional o ceremonial más que una habitación permanente. Si la meseta fue un santuario, su aislamiento y altitud habrían reforzado su carácter sagrado. Llegar hasta ella requiere recorrer senderos estrechos que ascienden serpenteando entre aire enrarecido y terreno escarpado, un trayecto que en sí mismo pudo haber tenido significado ritual. El misterio de Marcahuasi reside en la brecha entre geología y cultura. Por un lado, los procesos naturales pueden explicar fácilmente las extrañas formas. Por otro, la evidencia de presencia humana plantea la posibilidad de que los pueblos antiguos reconocieran y quizá alteraran estas formas para alinearlas con sus creencias espirituales. A lo largo de los Andes, tales interacciones entre naturaleza y culto son habituales. La frontera entre lo natural y lo artificial se difuminaba con frecuencia y las montañas, las piedras e incluso las sombras eran consideradas fuerzas vivas. La atmósfera de la meseta contribuye a su misterio. A más de 4.000 metros, las nubes se desplazan rápidamente por el paisaje proyectando una luz cambiante que transforma las rocas de un minuto a otro. En un instante, un perfil aparece nítido y humano. Al siguiente se desvanece en la abstracción. Es fácil comprender cómo generaciones de visitantes pudieron ver en estas formas los rostros de dioses ancestros o espíritus. Si las figuras de Marcahuasi son formaciones naturales o vestigios de una escultura olvidada, sigue sin resolverse. La evidencia respalda ambas posibilidades. La geología explica las formas, pero la presencia de antiguos asentamientos y altares cercanos sugiere que el lugar tenía un significado especial para quienes llegaron mucho antes de la historia escrita. Las piedras mismas parecen haber desempeñado un papel en la vida ritual, ya fueran moldeadas por la naturaleza o guiadas por la mano humana. Más allá de las cumbres de los Andes, otro misterio aguarda. En lo profundo de las arenas de Arabia, donde el desierto engulló ciudades enteras, cuyas rutas comerciales conectaban imperios que hace mucho se desvanecieron de la memoria. En el Valle del Nilo, donde las primeras ciudades de Egipto comenzaron a alzarse, los arqueólogos desenterraron los restos de un lugar que se encontraba en los cimientos mismos de la civilización egipcia. Se llamaba Hieracómpolis, conocida en la antigüedad como Nequen, y floreció hace más de 5.000 años. Mucho antes de las pirámides, antes de que los faraones unificaran el Alto y el Bajo Egipto, Hieracómpolis ya era un centro de poder y religión. Sin embargo, bajo sus capas de templos y viviendas yace la evidencia de un desastre que casi la borró de la historia.
Una inundación masiva que golpeó con tal fuerza que dejó cicatrices aún visibles entre las ruinas. Hieracómpolis se alzaba en la orilla occidental del Nilo, a unos 100 kilómetros al norte de Asuán. Comenzó como un pequeño asentamiento durante el periodo predinástico hacia el 4000 a.C. y creció hasta convertirse en uno de los centros urbanos más grandes de su época. En su apogeo abarcaba más de 100 hectáreas y albergaba a miles de habitantes. Las excavaciones revelaron cervecerías, talleres y extensos cementerios. Las gentes que allí vivían pintaban sus paredes con escenas de barcas, cacerías y rituales. Uno de los artefactos más célebres jamás hallados en Egipto, la paleta de Narmer, fue descubierto en el complejo templario de Hieracómpolis. Representa la unificación de Egipto bajo un solo gobernante, lo que sugiere que esta ciudad desempeñó un papel central en la creación del Estado egipcio. Bajo estos logros, los arqueólogos encontraron capas de limo y arcilla mezcladas con cerámica rota y muros derrumbados. Las pruebas apuntaban a una inundación repentina y destructiva que anegó grandes partes de la ciudad. A diferencia de la predecible crecida anual del Nilo que renovaba el suelo cada año, esto fue una catástrofe. La profundidad y extensión de los depósitos de inundación mostraban que había superado con creces los niveles estacionales normales. Las casas construidas a lo largo de la ribera quedaron sepultadas con sus muros socavados e inclinados por la fuerza del agua. En algunos lugares, plantas enteras de talleres y viviendas quedaron selladas bajo finas capas de barro. Las crecidas del Nilo solían celebrarse, pero también podían destruir. Los registros antiguos de dinastías posteriores describen años en los que el río subió demasiado, arrasando aldeas y ganado. La inundación que golpeó Hieracómpolis parece haber ocurrido en una época mucho más remota, mucho antes de la escritura o de cualquier registro formal. Su causa sigue siendo incierta. Pudo haber sido provocada por lluvias extremas aguas arriba o por cambios en el curso del río durante un periodo de inestabilidad climática a finales del cuarto milenio antes de Cristo. El sedimento dejado atrás sugiere que el agua arrastraba una pesada carga de limo consistente con una inundación masiva que se extendió mucho más allá de la llanura de inundación habitual. La inundación hizo más que dañar edificios. Preservó una instantánea de la vida cotidiana en los albores de la civilización egipcia. Bajo el limo, los arqueólogos encontraron herramientas, restos de alimentos y cerámica sellados en las mismas posiciones en que habían sido dejados cuando el agua subió. En algunas zonas, hornos llenos de cerámica a medio cocer yacían enterrados bajo la capa de inundación, como si los trabajadores hubieran huido en mitad de la tarea. Lo repentino del acontecimiento queda patente en la forma en que objetos cotidianos quedaron atrapados bajo el barro sin ningún indicio de enterramiento deliberado. En las capas por encima de los depósitos de inundación aparecen nuevas estructuras, lo que demuestra que la ciudad fue reconstruida. Sin embargo, la reconstrucción adoptó una forma diferente. La arquitectura se desplazó de las riberas bajas hacia terrenos más elevados. La inundación pudo haber obligado a los habitantes de Hieracómpolis a replantearse cómo y dónde construían, moldeando el desarrollo posterior de la ciudad. Los recintos templarios que dominaron el yacimiento en siglos posteriores fueron emplazados a salvo por encima de la línea de máxima crecida. La inundación también dejó una huella más profunda en la memoria cultural de la región. El agua era vida y muerte en Egipto. Los mitos más antiguos describen la creación como la emergencia de la tierra desde las aguas primigenias del caos. Es posible que inundaciones reales como la de Hieracómpolis contribuyeran a forjar estas ideas. Para quienes la vivieron, la catástrofe habría sido a la vez aterradora y sobrecogedora. Un momento en el que el orden natural se quebró y luego fue restaurado. El desastre golpeó durante un momento crítico en el desarrollo de Egipto. A lo largo del Valle del Nilo, pequeños reinos se consolidaban compitiendo por recursos y poder. Hieracómpolis, ya un centro destacado, pudo haber aprovechado el proceso de reconstrucción para reforzar su autoridad. La catástrofe pudo haber inspirado nuevas expresiones religiosas o políticas que vinculaban el liderazgo con el control sobre las fuerzas de la naturaleza. Cuando los primeros reyes de Egipto surgieron hacia el 3100 a.C., la memoria de las inundaciones y la renovación ya era parte central de la ideología real. Las capas de inundación de Hieracómpolis también ofrecen pistas sobre el medio ambiente del Egipto primitivo. Los estudios de polen y sedimentos de la zona muestran que el clima en torno al 3600 a.C. era más húmedo que el actual.
El Sahara al oeste aún albergaba praderas y las tormentas estacionales empujaban ocasionalmente al Nilo a alturas peligrosas. Hieracómpolis estaba perfectamente situada para beneficiarse de estas condiciones fértiles, pero también era vulnerable a sus extremos. La inundación que golpeó la ciudad pudo haber sido una entre varias a lo largo de los siglos, cada una de las cuales moldeó la forma en que las personas interactuaban con el río que las sustentaba. No sobrevive ningún registro escrito de la inundación y hasta ahora no se han vinculado tumbas con el desastre. Sin embargo, su presencia en el subsuelo cuenta su propia historia. Las capas de limo que sepultaron las partes bajas de la ciudad demuestran que el poder de la naturaleza era algo que ni siquiera los primeros egipcios podían controlar del todo. La evidencia de reconstrucción sobre esas capas muestra su resiliencia y su determinación de permanecer cerca del río a pesar de los riesgos. El equilibrio entre destrucción y renovación que aquí se observa se convertiría más tarde en uno de los símbolos definitorios de la civilización egipcia. La inundación perdida de Hieracómpolis se erige como una de las catástrofes naturales más antiguas conocidas del Valle del Nilo. Preservada no en leyendas sino en el suelo, conecta los inicios de la vida urbana en Egipto con los ritmos impredecibles del río que a la vez lo nutría y lo amenazaba. Los vestigios físicos guardan silencio sobre cuántas vidas se cobró o cómo transformó las creencias, pero su huella en el registro arqueológico es inconfundible. Mientras las antiguas aguas desbordadas de Hieracómpolis remodelaban la cuna de la civilización egipcia, otra catástrofe se gestaba lejos hacia el oeste, donde un templo dedicado a un dios extranjero encontraría su fin no por el agua, sino por el fuego. En lo alto de los bosques nubosos del norte de Perú, los chachapoyas construyeron sus asentamientos a lo largo de crestas y cimas de montañas, lo que les valió el nombre de guerreros de las nubes por parte de los cronistas incas posteriores. Sus ciudades de piedra, tumbas en acantilados y llamativas momias son de por sí impresionantes. Pero entretejido en las historias de esta remota región hay un relato que se distingue de la arqueología habitual, la historia de una llama celeste que aterrorizó a los chachapoyas y dejó una huella en la memoria local. La cultura chachapoya floreció desde aproximadamente el 800 después de Cristo, hasta su conquista por los incas en el siglo XV. Su territorio se extendía a lo largo de las laderas orientales de los Andes, donde las montañas descienden abruptamente hacia la cuenca amazónica. El terreno es escarpado, cubierto de bosque nuboso, con niebla frecuente y cambios meteorológicos repentinos. Los arqueólogos han documentado asentamientos fortificados como Cuelap, un enorme complejo de piedra, a veces llamado el Machu Picchu del norte. Construían casas circulares, decoraban muros de piedra con frisos geométricos y tallaban sarcófagos con forma de figuras humanas estilizadas que aún se asoman desde las paredes de los acantilados. Los cronistas españoles que encontraron a los chachapoyas después de que los incas ya los hubieran sometido los describieron como guerreros feroces y constructores hábiles, pero también registraron extrañas historias transmitidas por tradición oral. Entre estos relatos hay uno sobre una gran llama en el cielo, un acontecimiento que supuestamente ocurrió antes de la llegada de los españoles, pero que fue lo bastante vívido como para ser recordado generaciones después. Los detalles varían, pero la mayoría de las versiones describen un objeto ardiente, surcando los cielos, iluminando la noche y llenando el aire de estruendo. Algunos textos sugieren que se estrelló en las montañas, otros que pasó por encima y desapareció. Para los chachapoyas que vivían en un mundo de presagios y dioses ligados al paisaje natural, semejante visión habría tenido un significado profundo. Los incas y más tarde los cronistas españoles lo enmarcaron como un portento. Algo extraordinario que aquella gente no podía ignorar. Entonces, ¿qué fue la llama celeste? Historiadores y científicos han ofrecido varias posibilidades. La más sencilla es que los chachapoyas presenciaron un gran meteoro o bólido. Se trata de meteoros que explotan en la atmósfera con una energía tremenda, produciendo bolas de fuego, ondas de choque y en algunos casos fragmentos que alcanzan el suelo. Incluso en tiempos recientes, eventos como la explosión de Tunguska en Siberia en 1908 o el meteoro de Chelyabinsk en Rusia en 2013 demostraron lo espectaculares que pueden ser estos fenómenos. Para personas sin explicaciones científicas modernas, una bola de fuego iluminando las montañas se habría convertido fácilmente en una historia repetida durante siglos. Los Andes ofrecen un escenario espectacular para tales eventos.
A gran altitud, con cielos nocturnos despejados, los meteoros parecen especialmente brillantes. Las tradiciones locales de toda la región incluyen historias de estrellas que caen a la tierra, presagios de fuego y luces en los cielos. La llama celeste de los chachapoyas puede ser uno de esos eventos recordados. Otra posibilidad es la actividad volcánica. El norte de Perú se encuentra cerca de zonas de inestabilidad geológica, aunque la región Chachapoya en sí no tiene volcanes importantes. Aún así, erupciones distantes pueden producir efectos atmosféricos visibles a cientos de kilómetros. Algunos han especulado que una erupción volcánica en otra parte de los Andes podría haber iluminado el cielo con el resplandor que la tradición oral transmitió como una llama sobre sus cabezas. También existe la posibilidad de que el evento fuera un cometa. Los cometas brillantes aparecen periódicamente en el cielo, a veces con colas visibles durante semanas. En culturas de todo el mundo, los cometas han sido recordados como visitantes de fuego, a menudo interpretados como advertencias o heraldos de cambio. Si un cometa brillante apareció durante la época de los chachapoyas, pudo haber sido transmitido como la llama celeste. Sea cual fuere la causa, la historia es notable por cómo sobrevivió en los registros históricos. A diferencia de un relato mitológico desvinculado de un tiempo y lugar concretos, los cronistas lo registraron como un evento recordado, un suceso real que la gente aseguraba que sus antepasados habían presenciado. Esa distinción lo hace valioso una rara ventana a cómo los antiguos pueblos andinos comprendían los fenómenos naturales extraordinarios. Los propios chachapoyas siguen siendo en cierto modo misteriosos en el registro arqueológico. Sus ciudades fueron posteriormente incorporadas al Imperio Inca y gran parte de su herencia fue alterada o perdida en ese proceso. Sin embargo, sus tradiciones distintivas perduran. Los sarcófagos en los acantilados de Carajía, con sus cabezas sobredimensionadas y rostros pintados, siguen contemplando los valles. Las momias halladas en cuevas envueltas en capas de textiles y conservadas por el frío ofrecen información sobre las costumbres funerarias. Su arquitectura en Cuelap muestra una planificación y un esfuerzo comunitario comparable a las obras incas más conocidas. La llama celeste se sitúa junto a estos restos tangibles, como un recordatorio de que los chachapoyas también fueron observadores atentos del mundo que los rodeaba. Viviendo en bosques nubosos con un clima en constante cambio, habrían estado muy sensibilizados ante alteraciones inusuales en el cielo. Un evento lo bastante poderoso como para ser recordado mucho después de su derrota política, sugiere que tuvo un impacto enorme en ellos. Los arqueólogos que investigan los asentamientos chachapoyas a menudo descubren que los espacios rituales estaban integrados en sus ciudades. En Cuelap, por ejemplo, los edificios circulares incluyen restos interpretados como fosas de ofrendas. Las piedras talladas y los diseños simbólicos sugieren que los eventos celestes estaban vinculados a su vida espiritual. El recuerdo de un evento de fuego en el cielo habría encajado en esta cosmovisión, reforzando la idea de que los cielos y la tierra estaban estrechamente conectados. Los cronistas españoles que escribieron décadas después de la conquista a veces interpretaron estas historias a través de sus propios marcos de referencia. Para ellos, las señales de fuego en el cielo solían sugerir aprobación o castigo divino. Pero despojada de ese prisma, la historia chachapoya se lee como la memoria preservada de un evento natural, un bólido, un cometa, o una explosión atmosférica que simplemente no tenía mejor explicación en su tiempo. Hoy en día, los investigadores siguen revisando estos relatos comparándolos con eventos astronómicos o geológicos conocidos. Aunque no existe una respuesta definitiva, la consistencia de tales historias a lo largo de diferentes culturas andinas muestra lo importantes que eran los fenómenos celestes para los pueblos antiguos. Eran raros, espectaculares e inolvidables. Y mientras los chachapoyas contaban historias de fuego surcando los cielos, nuestro siguiente misterio nos lleva al otro lado del mundo, a Leptiam, a la Britania romana, donde toda una legión de soldados desapareció de los registros sin explicación. El ejército romano era conocido por su disciplina, su férrea organización y su capacidad para sofocar rebeliones a lo largo de un imperio que se extendía desde los desiertos de Siria hasta los bosques de Britania. Sin embargo, una de las legiones de Roma, la novena hispana, desapareció del registro histórico de forma tan completa que su destino ha sido objeto de debate durante siglos. La desaparición de la novena se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más célebres de la historia romana. La novena legión tenía un largo linaje.
Es posible que fuera creada originalmente por Julio César durante sus campañas en la Galia a mediados del siglo I a.C. Unidades que llevaban el nombre de Novena combatieron en la conquista de la Galia por César y más tarde en la decisiva batalla de Farsalia durante las guerras civiles romanas. Tras el asesinato de César, la legión fue reconstituida y luchó bajo Augusto, el primer emperador de Roma, sirviendo en Hispania, la actual España, donde se ganó el título de Hispana. A principios del siglo I después de Cristo, la Novena estaba estacionada en Britania. Las fuerzas romanas invadieron la isla en el año 43 después de Cristo bajo el emperador Claudio, estableciendo el control sobre gran parte del sur de Inglaterra. La conquista estuvo lejos de ser sencilla. Las tribus de Gales y del norte resistieron con fiereza y la Novena participó activamente en estas campañas. En el año 60 o 61 después de Cristo, durante la revuelta de los Cicenos liderada por la reina Boudica, la Novena sufrió una derrota importante. Mientras marchaba para socorrer el asentamiento romano de Camulodunum, la actual Colchester, la legión cayó en una emboscada. Según Tácito, la mayor parte de su infantería fue aniquilada. Solo la caballería logró escapar. La legión fue reconstruida, pero la pérdida ensombreció su reputación. Tras la revuelta de Boudica, la Novena permaneció en Britania con su cuartel general en York, entonces conocida como Eboracum. Inscripciones y sellos en ladrillos confirman su presencia allí hasta bien entrado el siglo II. Entonces, de repente, los registros se vuelven escasos. Hacia el año 120 después de Cristo, las menciones a la Novena hispana desaparecen. Otras legiones estacionadas en Britania, como la Segunda Augusta o la 20ª Valeria Victrix, siguen siendo documentadas, pero de la Novena no hay rastro. Esta ausencia dio lugar a la teoría de que la legión fue destruida en combate en Britania, posiblemente durante una campaña contra las tribus del norte en lo que hoy es Escocia. La idea fue popularizada en el siglo XX por historiadores y más tarde por la novela El Águila de la Novena, que imaginaba a la legión aniquilada más allá del muro de Adriano. La evidencia arqueológica muestra que los fuertes romanos en Escocia fueron atacados e incendiados a principios del siglo II, lo que podría sugerir intensos combates en la región. ¿Pudo la Novena haber marchado hacia el norte y no haber regresado jamás? Sin embargo, esta teoría presenta problemas. La construcción del muro de Adriano comenzó en el año 122 después de Cristo bajo el emperador Adriano con el objetivo de controlar el movimiento entre la Britania romana y el norte no conquistado. Si la Novena hubiera sido aniquilada en un desastre apenas unos años antes, cabría esperar que las fuentes contemporáneas lo mencionaran. Los historiadores romanos no eran tímidos a la hora de registrar grandes derrotas. La pérdida de legiones en Germania en la batalla del bosque de Teutoburgo en el año 9 después de Cristo fue relatada con todo detalle. El silencio en torno a la Novena sugiere que su destino pudo haber sido menos dramático, aunque no menos desconcertante. Una teoría alternativa sostiene que la legión fue transferida fuera de Britania y encontró su fin en otro lugar. Ciertos indicios apuntan ahí a la posible presencia de la Novena en la frontera del Rin o en las provincias orientales. Un sello en ladrillo hallado en Nímega, en los Países Bajos, ha sido atribuido a la Novena, fechado quizá hacia el año 120 después de Cristo. De ser auténtico, significaría que la legión había sido trasladada de Britania al continente. Desde allí podría haber sido redesplazada a fronteras peligrosas en el este. Roma enfrentó conflictos importantes en Judea durante la revuelta de Bar Kokhba. Entre los años 132 y 136 después de Cristo y en Armenia y Partia. Que una legión desapareciera en estos escenarios no habría sido algo sin precedentes. Algunos estudiosos sugieren que la legión fue disuelta discretamente. La escasez de efectivos, las bajas acumuladas a lo largo de múltiples campañas o las reorganizaciones políticas podrían haber llevado a su absorción en otras unidades. Las inscripciones en Britania posteriores al año 120 después de Cristo muestran diferentes legiones estacionadas en York sin mención alguna de la Novena. Esto podría reflejar una simple reorganización, aunque no explica por qué el nombre de la Novena fue borrado de forma tan completa. Lo que hace el caso tan intrigante es la falta de una conclusión. Las inscripciones cesan, las referencias literarias se agotan, la arqueología solo ofrece indicios. La desaparición dejó un vacío lo bastante grande como para inspirar siglos de especulación. ¿Fue la Novena aniquilada por las tribus del norte en una emboscada dramática? ¿Se desvaneció en las arenas de Oriente destruida en una campaña oscura? ¿O fue disuelta en silencio, su nombre tachado de los registros del imperio? La historia de la Novena es también una ventana a las realidades del dominio imperial romano.
Britania era la frontera más remota de Roma, costosa de mantener y constantemente puesta a prueba por la rebelión. La legión estacionada allí soportaba condiciones duras, largas líneas de abastecimiento y enemigos que conocían el terreno. York, la base de la legión, se convirtió en una importante ciudad romana, pero siempre estuvo en vilo guardando los accesos al norte. Perder una legión entera allí habría sido catastrófico para el control romano de la isla. Mientras tanto, en el continente las legiones eran el instrumento contundente de Roma contra la revuelta y la invasión. Cuando las provincias se sublevaban, el emperador a menudo trasladaba legiones de una frontera a otra, a veces con resultados desastrosos. Los registros no siempre eran precisos y no todas las derrotas fueron conmemoradas. El destino de la novena puede ser uno de esos capítulos perdidos importante en su momento, pero olvidado por los escritores posteriores. La arqueología moderna sigue buscando respuestas. Las excavaciones en fuertes romanos de Escocia y a lo largo del muro de Adriano buscan señales de destrucción a gran escala que pudieran indicar el fin de la legión. Los estudiosos reexaminan inscripciones en busca de referencias pasadas por alto. Sin embargo, el misterio persiste, y eso es en parte lo que hace que la novena siga cautivando la imaginación tanto en el ámbito académico como en la cultura popular. Lo que es seguro es que a mediados del siglo II la novena hispana ya no existía. Su desaparición es un recordatorio de que incluso Roma, con sus vastos registros y monumentos, podía perder el rastro de legiones enteras. El silencio dejado atrás es tan llamativo como los siglos de servicio de la legión. Y con el destino de la novena aún sin resolver, nos dirigimos a otra desaparición completamente distinta. Una que no se sitúa en Europa, sino en América Central, donde una pequeña cabeza de terracota planteó preguntas sobre conexiones que no deberían haber sido posibles. En las tierras altas del centro de México, entre las ruinas de un pequeño asentamiento precolombino cerca de la ciudad de Toluca, unos arqueólogos descubrieron en la década de 1930 un artefacto que sigue desafiando la historia establecida. Fue hallado enterrado entre ofrendas en una tumba rodeada de cerámica, textiles y ornamentos que se databan con certeza en el periodo prehispánico tardío. Sin embargo, este único objeto no se parecía a nada fabricado en Mesoamérica. Era una pequeña cabeza de terracota no más grande que un puño que representaba a un hombre barbudo con rasgos claramente no americanos. El sitio conocido como Tecaxic-Calixtlahuaca formaba parte de una red de asentamientos ocupados aproximadamente entre los siglos XII y XV después de Cristo. Sus habitantes estaban vinculados culturalmente a los matlatzincas y más tarde al imperio azteca en expansión. El enterramiento donde se descubrió la cabeza era típico de la región, con ajuar funerario que reflejaba un alto estatus, cascabeles de cobre, cuentas de turquesa y cerámica pintada. Todo en él apuntaba a tradiciones locales excepto la propia cabeza. Su estilo, con nariz afilada, ojos almendrados y barba poblada, tenía un aspecto llamativamente mediterráneo. El objeto fue descrito en detalle, por primera vez por el arqueólogo mexicano José García Payón, quien dirigió la excavación en 1933. Lo catalogó como parte del conjunto funerario y señaló su aspecto singular, pero en aquel momento pocos le prestaron atención. Fue solo décadas después, cuando se revisaron sus notas de excavación, que los estudiosos comprendieron lo verdaderamente anómalo del hallazgo. La cabeza parecía asemejarse a figurillas de terracota romanas o helenísticas, objetos producidos en el Mediterráneo más de 1000 años antes y al otro lado del mundo. La idea de que un artefacto de estilo romano pudiera encontrarse en una tumba precolombina mexicana generó controversia de inmediato. La datación por radiocarbono era imposible para el objeto en sí, pero el contexto del enterramiento dejaba pocas dudas sobre su antigüedad. Los demás objetos de la tumba pertenecían al periodo posclásico, en torno al siglo XIV después de Cristo, mucho antes del contacto europeo. Eso significaba que la cabeza tuvo que haber llegado a México siglos antes de Colón. En la década de 1990, científicos sometieron la cabeza a pruebas de termoluminiscencia en el Instituto Max Planck de Alemania para determinar cuándo se había cocido su arcilla por última vez. Los resultados sugirieron un amplio rango de fechas posibles entre el siglo IX a.C. y el siglo XIII después de Cristo. Esto demostró que era efectivamente antigua, aunque la prueba no pudo determinar su origen geográfico. La arcilla no era local del centro de México, pero tampoco coincidía con ningún depósito mediterráneo conocido. El misterio se profundizó. Algunos investigadores propusieron que la cabeza pudo haber llegado mediante contacto transoceánico, quizá transportada a través del Atlántico por accidente o comercio.
Otros especularon que podría haber sido introducida en el enterramiento mucho después de su creación, ya fuera como un objeto europeo que llegó a manos indígenas o como una intrusión posterior. Sin embargo, no había señales de alteración en las capas del enterramiento. La cabeza había sido sellada en su lugar cuando la tumba se cerró por primera vez junto con las demás ofrendas. Los rasgos de la figura dificultaban cualquier explicación. Ninguna cultura mesoamericana conocida representaba hombres barbados con proporciones faciales realistas. En el arte de toda la región, las figuras humanas son estilizadas y lampiñas y el vello facial está prácticamente ausente. Representar una barba era algo sin precedentes. Este único detalle convenció a muchos observadores de que el objeto no podía haber sido fabricado en las Américas. Surgieron varias teorías para explicar la anomalía. Una sugería que pudo haber sido creada por un artista local influido por comerciantes extranjeros, aunque no existe evidencia de tal contacto. Otra proponía que era una imitación hecha por artesanos indígenas, utilizando motivos desconocidos traídos de tierras lejanas. La teoría más radical afirmaba que se trataba de un auténtico artefacto romano, quizá transportado a través del océano por supervivientes de un naufragio durante los primeros siglos de nuestra era. Los defensores de esta postura señalaban la presencia de cuentas de vidrio y monedas romanas en otras regiones distantes del Viejo Mundo, argumentando que la deriva marítima o los viajes fortuitos podrían haber dispersado objetos aún más lejos. Los escépticos replicaban que aunque la cabeza era antigua, su parecido con el arte romano podría ser coincidencia. Rasgos geométricos simples podían alinearse fácilmente con estilos mediterráneos por azar. También argumentaban que las anomalías aisladas no pueden derribar todo un marco histórico sin otras pruebas de contacto mediterráneo en las Américas. Ni herramientas, ni inscripciones, ni arquitectura. La cabeza por sí sola no podía demostrar nada más allá de su propio misterio. Aún así, el objeto se resiste a encajar cómodamente en cualquier categoría conocida. Si fue un artefacto importado, ¿cómo llegó al Valle de Toluca más de 1000 años antes de los españoles? Si fue una intrusión europea posterior, ¿por qué estaba enterrada en un contexto inalterado junto a objetos datables en el siglo XV? Las respuestas siguen siendo esquivas. La ubicación del hallazgo añade otra capa al enigma. Tecaxi-Calixtlahuaca estaba estratégicamente situado en una cuenca montañosa elevada a lo largo de rutas comerciales que conectaban el centro de México con la costa del Pacífico. Los comerciantes conocidos como pochtecas transportaban mercancías a grandes distancias llevando obsidianas al cacao y artículos exóticos. Es concebible que objetos extranjeros poco comunes pudieran haber recorrido grandes distancias a través de redes de intercambio. Pero a lo largo de siglos de excavaciones nunca se han encontrado otros artefactos de origen claramente procedente del Viejo Mundo en contextos comparables en Mesoamérica. La factura de la cabeza también se resiste a ser clasificada. La arcilla es de grano fino, su superficie lisa y cocida, a alta temperatura consistente con técnicas avanzadas de horno. La expresión es realista con rasgos cuidadosamente modelados. Las proporciones y el estilo de la figura coinciden con figurillas romanas producidas en el Mediterráneo oriental entre el siglo II a.C. y el siglo II después de Cristo, aunque no se conocen ejemplares idénticos. Para quienes ven el artefacto como prueba de contacto antiguo, las implicaciones son enormes. Significaría que barcos del Viejo Mundo alcanzaron las Américas mucho antes de los viajes vikingos a Norteamérica y más de un milenio antes de Colón. Sin embargo, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias y la solitaria cabeza de Tecaxi-Calixtlahuaca se alza sola. Un único artefacto sin contexto ni comparación. A pesar del escepticismo, su existencia no puede ignorarse. El objeto es real, su material es antiguo y su descubrimiento está bien documentado. El enigma reside en cómo llegó a reposar en una tumba precolombina. Ya fuera transportada a través del océano por accidente, pasada de mano en mano a lo largo de rutas olvidadas o simplemente creada localmente en un estilo desconocido, su presencia desafía las fronteras aceptadas de la historia. Ninguna inscripción marca su superficie, ningún registro explica su viaje. Todo lo que queda es un pequeño rostro de terracota con barba mirando hacia arriba, desde el suelo de México, evidencia silenciosa de la mayor coincidencia de la arqueología o de una conexión entre mundos que aún está por comprender. Mientras el misterio de la cabeza de Tecaxi-Calixtlahuaca sigue desafiando cualquier explicación, otro enigma antiguo emerge al otro lado del mundo.
una ciudad tallada en piedra en lo alto de las montañas de Afganistán, que en su día fusionó la arquitectura griega con las tradiciones orientales antes de desaparecer por completo. Ahora es tu turno. Déjame saber si me he dejado algún tema que te gustaría ver en una segunda parte de esta serie. Y si disfrutaste este video, haz clic en el video que aparece en pantalla para escuchar otro de nuestra serie de misterios antiguos. Gracias por vernos y como siempre, hasta la próxima, mantén la curiosidad.